Ahora sí, comenzando con el tema, vamos a definir qué es una matriz. En matemáticas, una matriz es una tabla de números que sirve para representar datos de manera ordenada. La principal utilidad de las matrices es representar los datos de los problemas. Por ejemplo, una empresa que vende 3 productos, X, Y y Z, ha realizado un estudio de mercado para saber a qué precio venden estos productos. Sus principales competidores son M y N y ha obtenido los siguientes datos. Como podemos observar, los datos están colocados en una tabla donde se pueden apreciar 3 diferentes productos y 2 competidores con cierto número de dichos productos. La información de este problema se puede expresar en forma de matriz, como aparece en la imagen. De esta forma se puede analizar mejor el problema y es más fácil de resolverlo. En este caso hemos obtenido una matriz rectangular de 3 filas y 2 columnas, y para abreviar se suele decir que tenemos una matriz de 3 por 2. Ahora vamos a definir qué es el determinante de una matriz. El determinante de una matriz es una operación que se aplica a las matrices, pero únicamente se pueden calcular los determinantes de matrices cuadradas. Por lo tanto, el resultado del determinante de una matriz siempre será un número, no una matriz. Por ejemplo, el determinante de la siguiente matriz es igual a 0. Como pueden observar, los determinantes siempre se expresan con barras verticales, a diferencia de las matrices que normalmente se representan con paréntesis. Nota: todo determinante puede ser una matriz, pero una matriz no puede ser un determinante. Otra manera de diferenciar las matrices y los determinantes es mediante sus respectivas propiedades. Por ejemplo, multiplicar una matriz por un número es equivalente a multiplicar todos los elementos de la matriz por ese número. Por contra, el producto de un determinante por un escalar es igual a multiplicar tan solo una fila o una columna del determinante. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo antes explicado. Otra propiedad en la que se diferencian las matrices y los determinantes es en la multiplicación entre sí, porque en general las matrices no son conmutables, es decir, el resultado del producto entre dos matrices varía dependiendo del orden en el que se multiplican. Por el contrario, el producto entre dos determinantes sí es conmutativo. Aquí el ejemplo donde nos dice, siendo A y B dos matrices diferentes y A entre diagonales verticales y B entre diagonales verticales sus respectivos determinantes. Pasemos a las aplicaciones de las matrices. Las matrices y los determinantes tienen muchas aplicaciones reales, y es por eso mismo que se utilizan muy a menudo en la actualidad. Las principales razones por las que se usan las matrices son para resolver problemas, para relacionar datos entre sí y para hacer cálculos vectoriales. Como vimos al principio, se pueden representar un problema a través de una matriz, en cuyo caso decimos que es una matriz de información, y del mismo modo se puede expresar un sistema de ecuaciones lineales mediante matrices, como se observa a continuación. En consecuencia, se pueden utilizar las matrices y los determinantes para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Por otro lado, también se usan las matrices para expresar las relaciones entre datos. Estas son las llamadas matrices de información. Por ejemplo, es muy fácil hacer la representación de un grafo y de las relaciones que existen entre sus nodos mediante una matriz. Si dos nodos están relacionados, se pone un 1. En cambio, si no existe ninguna relación entre dos nodos, se coloca un 0. Aquí tenemos un ejemplo de lo que explicamos anteriormente, es decir, los nodos y la relación que tienen con otro nodo. En la tabla podemos observar que tienen un número 0 los que no tienen relación, y se coloca el número 1 los que sí cuentan con alguna relación. También existen matrices especiales, de acuerdo a la disposición de sus elementos o a la naturaleza de estos. Aquí veremos las matrices cuadradas, las rectangulares y sus tipos más usados. Empezaremos por la matriz cuadrada, que es aquella matriz que tiene igual número de filas y columnas. M es igual a n, diciéndose que la matriz es de orden n por n, o simplemente una matriz de orden n, como en el ejemplo de abajo. En los tipos de matrices cuadradas tenemos la matriz diagonal. Es una matriz cuadrada que tiene todos sus elementos nulos excepto los de la diagonal principal. Y aquí podemos observar el ejemplo
de la matriz diagonal. También tenemos la matriz escalar, que es una matriz cuadrada que tiene todos sus elementos nulos excepto los de la diagonal principal, que son iguales. Y aquí tenemos el ejemplo de la matriz escalar, donde todos los elementos de la diagonal principal son iguales. También tenemos la matriz de identidad, que es una matriz cuadrada que tiene todos sus elementos nulos excepto los de la diagonal principal, que son iguales a 1. También se denomina matriz unidad. Y aquí podemos observar el ejemplo donde todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Se denomina triangular superior si son nulos los elementos por debajo de la diagonal principal. Y en el ejemplo podemos observar cómo todos los elementos debajo de la diagonal principal son iguales a 0 o nulos. Se denomina triangular inferior si son nulos los elementos por encima de la diagonal principal. Aquí en el ejemplo podemos observar cómo todos los elementos arriba de la diagonal principal son iguales a 0 o nulos. También tenemos la matriz simétrica. Si A es una matriz simétrica, entonces esta debe ser igual a su transpuesta, es decir, si A es igual a A subíndice T, donde A es simétrica. Y aquí podemos observar el ejemplo. Matriz antisimétrica, también llamada matriz hemisimétrica. Se dice que una matriz es antisimétrica si ésta es igual a la negativa de su transpuesta, es decir, si A es igual a menos A subíndice T, donde A es antisimétrica. Y aquí podemos observar el ejemplo de una matriz antisimétrica. Pasamos con la matriz rectangular, que son aquellas donde el número de filas es distinto al número de columnas. Y aquí tenemos el ejemplo de dos matrices distintas, la del lado izquierdo, que es una matriz de 3 por 2, y la del lado derecho, que es de 1 por 4. Tipos de matrices rectangulares. Tenemos la matriz fila o vector fila, que es aquella matriz que tiene una sola fila, siendo su orden 1 por n, como en el ejemplo de la parte de abajo. Matriz columna. Es aquella matriz que tiene una sola columna, siendo su orden m por 1. Y aquí podemos ver tres ejemplos del tipo de matriz columna. Matriz nula. Es aquella matriz cuadrada o rectangular en donde todos los elementos son nulos. Y aquí tenemos tres ejemplos de matrices nulas, donde todos sus elementos son iguales a 0 o nulos. Y a continuación veremos algunos ejemplos de operaciones básicas con matrices, donde nos dice que dadas las matrices A, que es igual a 2, 0, 1, 3, 0, 0, 5, 1, 1, y B es igual a 1, 0, 1, 1, 2, 1 y 1, 1, 0, tenemos que calcular A más B, A menos B, A por B, B por A. Nota, es importante resaltar que para que una matriz se pueda sumar o restar, deben ser del mismo tamaño o forma. Aquí tenemos la primera solución de A más B, donde vamos a sumar los elementos que se encuentran en la misma posición de ambas matrices. Entonces tenemos lo siguiente, ponemos las dos matrices A y B, donde sus valores están reflejados en la parte de arriba. Haciendo la operación tenemos que sumar cada uno por el número de la matriz A y B en la misma posición, es decir, 2 más 1, 3 más 1, 5 más 1, 0 más 0, 0 más 2, 1 más 1, 1 más 1, 0 más 1 y 1 más 0, dando como resultado una matriz de 3 por 3 y quedaría como resultado 3, 0, 2, 4, 2, 1 y 6, 2, 1. Para la segunda solución de A menos B, restamos los elementos que se encuentran en la misma posición de ambas matrices, como lo vamos a ver a continuación. Tenemos las dos matrices A y B colocadas en la parte de arriba y las restas serían de la siguiente manera: 2 menos 1, 3 menos 1, 5 menos 1, 0 menos 0, 0 menos 2, 1 menos 1, 1 menos 1, 0 menos 1 y 1 menos 0, dando como resultado nuevamente una matriz de 3 por 3, donde el resultado quedaría como 1, 0, 0, 2, negativo 2, negativo 1 y 4, 0, 1. Para la siguiente operación tenemos A por B, donde vamos a multiplicar la fila I por la columna J, producto punto, para obtener el elemento IJ.
Nuevamente colocamos las dos matrices A y B en la parte de arriba y procedemos a hacer las multiplicaciones como viene mostrado en la parte de en medio. Una vez sacando todos los resultados nos quedaría una matriz de 3 por 3, donde el resultado sería 3, 1, 2, 3, 0, 3 y 7, 3, 6. Ahora multiplicaremos B por A, donde se va a multiplicar la fila I por la columna J, producto punto, para obtener el elemento IJ. Nuevamente procedemos a colocar las dos matrices en la parte de arriba, multiplicando B por A. Realizamos las operaciones y las multiplicaciones, en este caso como vienen mostradas en la parte en medio. Al obtener las multiplicaciones vamos a obtener como resultado una matriz de 3 por 3, donde el resultado será 7, 1, 2, 13, 1, 2 y 5, 0, 1. Bueno, pues esperamos que este video les haya sido útil para poder entender mejor el tema sobre matrices y determinantes y lo puedan desarrollar de la manera correcta en la materia de Fundamentos Matemáticos para Administradores y Contadores de la carrera de Licenciatura en Administración de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Les agradezco mucho la atención y nos vemos pronto en